Vamos con SOS con tus deudas. Y mire, es bien incómodo que a uno le hablen temprano, le hablen bien tarde para estarle cobrando o algunas prácticas que tienen ahí a manera que uno pueda pagar. Esto se convierte en un acoso. Así que de eso vamos a hablar. El acoso ahí a la hora que a uno le cobran acá en nuestro país. Y pues bueno, ya saben quiénes nos acompañan. Esta pareja, los gurús de las finanzas. Bienvenidos, Ana María y Jorge Valladares. ¿Cómo están? Qué placer. Bienvenidos. Bien, gracias. Buenos días María, y muchas gracias por la bienvenida. Bienvenido, Y Jorge. siempre Hola, don diciendo, aquí estamos ¿Todo bien? con un gran placer de poder contribuir porque hay personas que se están enterando de situaciones que son víctimas que deben de dejar de estar haciendo ese tipo de acoso. Solo quería decir antes de iniciar con el tema, ayer platicaba con un buen amigo y el objetivo del programa Hoy El Salvador con este tipo de temáticas es de alguna manera a través de logros en la empresa que representan nuestros amigos invitados, es, digamos, tener una opción diferente en cuanto a qué posible, digamos, solución puede haber para los una problemas. realidad. Sí, y todos los problemas tienen solución, obviamente hay que, digamos, como asesorarse de forma profesional. Así que esa es la final del programa y bueno, y bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que, esta es la parte 2, entiendo, ¿verdad? La parte 2. Sí. Así es. Jorge, le cedo la palabra. Bueno, vamos a hablar sobre siempre el acoso de la cobranza y la intención es precisamente que las personas tengan información, tengan conocimiento que les ayude a defenderse cuando hay abusos en contra de sus derechos. Vamos a comenzar hablando de en qué lugar situamos la cobranza. Normalmente hay acreedores que son las instituciones financieras y ellos tienen estos departamentos de recuperación de mora. Esto es cuando ya las personas dejan de pagar sus préstamos puntualmente, pasan a la etapa de recuperación por haber dejado de pagar. Dentro de las instituciones financieras esto tiene dos caminos. Tiene el camino, como lo podemos ver en la presentación, de la recuperación extrajudicial a través de departamentos internos, que pueden tardar 30, 60, hasta 90 días demora tener un caso para ser trasladado a un departamento interno de recuperación. El departamento se llama de cobros. No siempre hay un departamento de cobro en las instituciones, por lo que existe también la otra alternativa de las casas de recuperación, empresas de recuperación, de cobro, despachos legales que hacen labor de cobranza. Y siempre estamos hablando de una recuperación extrajudicial, que también puede darse que el banco o la institución financiera traslade a una de estas instituciones o empresas, perdón, el caso cuando tiene ya 60 días de no pagar, 90 o 120 días, dependiendo, ellos tienen sus políticas internas para realizar el traslado de los casos. Llegamos a la parte que nos interesa, que el acoso de la cobranza lo podemos encontrar en ambas áreas, pero quizás es más notorio y más desatado en la parte de las empresas externas a las instituciones financieras, ya que las instituciones financieras tienen bien definidas sus políticas y su manera de realizar los cobros. Entonces llegamos a la parte de la recuperación con despachos externos y ellos hacen esta labor de cobranza. En su labor de cobranza es importante mencionar que ellos para ubicar a las personas usan bases de datos generalizadas para poder saber qué tienen, dónde viven, etcétera, quiénes son sus familiares. ¿Y eso es, digamos, en el marco legal permitido? No. ¿Esa investigación a la que hace usted referencia? No necesariamente. Okay. Entonces tenemos que ellos pueden perfectamente, después de un tiempo de estar haciendo la labor de cobranza en los casos, pueden pasar a una recuperación judicial, y cuando hay casos que de verdad no pueden ser recuperados, se dan por irrecuperables. Estos son casos, ejemplo, cuando una persona fallece es bien difícil recuperar la deuda. Cuando una persona se les ha perdido por completo, también lo pueden dar por irrecuperable. O los casos que hablábamos cuando los salarios son bien bajos y las deudas son bien altas, a las instituciones financieras les tiene un alto costo demandar para embargar cuando a veces no son ni siquiera embargables, entonces no lo van a hacer, así de sencillo. Y si hay algo que embargar, entonces sí pueden proceder a la recuperación judicial. Pero estamos hablando de, si ustedes se fijan, un largo proceso, desde que el cliente deja de pagar hasta que tiene una resolución, ya sea por la vía judicial o por la vía de irrecuperables, aunque también está la alternativa de toda la gente que efectivamente paga en el acoso, durante el acoso.
¿Alguna deuda tiene prescripción? Es decir, ¿vence alguna deuda después de tanto tiempo de que estuvieron cobrando y se le perdió, lo volvieron a encontrar? ¿Con los años dejan de llamarle? ¿Se da por perdida o qué se hace? Legalmente sí hay una prescripción para la acción para poder reclamar la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene cierto tiempo, son 10 años si no me equivoco. Lo que pasa es que sí prescribe la acción judicial, pero la deuda continúa. La deuda continúa. No es que se la borran, simplemente ya no debe nada, pero se convierte en un caso totalmente irrecuperable. La gente que emigra también, que ya no le pueden embargar absolutamente nada, ni le pueden hacer ningún tipo de gestión de cobro. ¿Y a la familia? La deuda... Puede entender una cosa, pero que la familia, si no son fiadores ni codeudores, no tienen por qué cancelar nada de lo que ellos no adeudan. No tienen por qué. Entonces, sí. Entonces, el acoso de la cobranza se va a dar y se da, de hecho, en la parte de la recuperación extrajudicial, cuando el caso de la persona que ha dejado de pagar ha sido trasladado. En ese periodo de tiempo pueden pasar varios meses y allí pasa el caso varios meses y a usted le están llamando en esos varios meses y entonces pueden lograr que usted pague o que no pague. Y usted al final puede no pagar o pagar, dependiendo de cómo usted va a reaccionar al acoso que hay en la cobranza. Luego, tenemos en la siguiente diapositiva. La siguiente lámina, tal vez. La siguiente lámina. Eso es. Esta es la definición general de acoso. Por acoso u hostigamiento para la cobranza se entiende la conducta del acreedor o agente de cobranza que oprima, moleste, abuse, persiga, apremie con algún tipo de coacción física o moral a una persona, de manera insistente, repetitiva o con palabras irrespetuosas o groseras, de manera difamatoria, injuriante, con el propósito de intimidar al deudor y forzarlo a realizar el pago. Vamos a establecer dos cosas. Ese es el concepto general de acoso en la cobranza. Pero vamos a decir, primero, ¿cómo está el deudor? Y esto se tocó el jueves pasado. Anímicamente la persona que ha dejado de pagar sus deudas es porque no puede, está priorizando, tiene que comer, necesita techo, necesita transportarse, necesita alimentarse, y no solo la persona, sino que también sus hijos, el grupo familiar. Entonces, cuando alguien deja de pagar una deuda, hay que dar por sentado que esta persona ya no puede. Ya definitivamente no tiene cómo pagar esa deuda. Entonces, definitivamente que los despachos que se dedican a la cobranza tienen todo el derecho. O sea, cobrar no está mal, ni está prohibido por ninguna ley. Ellos pueden ejercer su labor. El problema en nuestro país es cómo ejercen esa labor. ¿Cómo? ¿Cuáles son los límites de esa labor? Y aquí vamos con la siguiente lámina, que hemos hecho una listita que estábamos si la pasábamos o no, porque es mucha información, pero luego como ustedes siempre postean esto, yo dije, bueno, dejémoslo para que la gente pueda ver y leer toda esa información y la tenga a la mano toda la audiencia. Tal vez vamos a dar una leidita rápida a lo que no pueden hacer, ni éticamente, ni moralmente, ni bajo ningún contexto. Me encanta, esto es importante, pilas. Amenazar con cárcel, con embargo, o reportar al deudor a un buró de información crediticia. Con ese tipo de amenazas se está coaccionando un pago que no tiene previsto el deudor en un momento determinado. Aquellas personas que se sacan esos 20, 15 dólares y se quedan sin nada. Dejar mensajes por teléfono que contengan información confidencial sobre las deudas con familiares, extraños, vecinos, referencias, jefes o con compañeros de trabajo. Dejar mensajes con menores de edad, ancianos o discapacitados. Hacer llamada después de las 9 de la noche y antes de las 7 de la mañana. Llamar más de 2 veces diarias ya se convierte en un tipo de hostigamiento. Identificarse con un nombre falso. Al final vamos a tener un ejemplo, no de nombre falso, pero sí suplantando algún tipo de profesión. Hacerse pasar por abogados o representantes de la institución financiera. El contenido de los medios escritos no deberá incluir elementos difamatorios o injuriantes ni calificativos denigrantes. Aumentar, exagerando el monto de la deuda para que esta persona se le provoque un escándalo y diga, mejor quiero arreglar aquí antes de, y a lo mejor no es el monto que le están manifestando. Utilizar engaños o un tipo de trampas para lograr hablar con el deudor. Vengo de tal parte cuando no es cierto. Le vengo a vender un seguro de algo, o a venderle un nicho de algún cementerio, cualquier tipo de engaño. Mucho menos ingresar a la vivienda o retirar artículos de la misma,
pegar notas de cobro en el exterior de la vivienda del deudor o sus alrededores, dejar correspondencia definitivamente con detalles de la deuda con vecinos, familiares o amigos. Y en la siguiente lámina, que es suficiente recurso para estas casas de recuperación, si lo manejamos de una manera ética, en la siguiente lámina sí vamos a observar lo que sí está permitido, y es lo siguiente: explicar una alternativa real de embargo. Si la persona definitivamente se le puede embargar, pues explicarle, evitemos el embargo, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, a manera que usted no salga totalmente perjudicado. Explicar los efectos del no pago y las alternativas reales de las que dispone. Llamar a las referencias, trabajo, casa del deudor para solicitar su ubicación, solicitar su celular en caso de no tenerle, para dejarle mensajes con la finalidad de que corresponda a la llamada o acuda a una oficina determinada. Pero en ese caso también hay que aclarar que sus referencias a las que están llamando para pedirle la información tienen la libertad de no darla. O sea, si a mí me llaman, mire, usted conoce a fulanito de tal y fíjese que nosotros, o sea, está en mi opción, o sea, la opción de decir, sí, yo lo conozco, lo puede encontrar en tal lugar, o sea, yo como referencia, porque también se da el acoso y el hostigamiento hacia las referencias, no solamente hacia el deudor. Entonces, y también hacia el fiador o el codeudor en muchos casos. Y las personas, las amistades o los compañeros de trabajo o los familiares se ven en la penosa situación de sentirse presionados para que proporcionen. No tienen la obligación de dar ningún tipo de información, lo pueden considerar, pueden tomar el mensaje, si gustan pueden decir yo me comunico con esta persona, o igualmente en el peor de los casos puede decir, mire, a mí jamás me vuelva a llamar, si yo lo conozco, yo di referencia a esta persona, pero eso no me hace, no me obliga legalmente en ningún momento a nada. Llamar en horas hábiles al deudor a los teléfonos proporcionados por él mismo. ¿Por qué le van a estar hablando a mi referencia si ya tienen mi teléfono? ¿Por qué no me llaman a mí? Porque no llegan a un acuerdo de pago conmigo, no tienen por qué estar llamando a una referencia. Si yo ya dije que no les voy a pagar o no les puedo pagar o les puedo pagar de esta manera, sigan negociando conmigo, no tienen nada que hacer llamándole a una referencia. Porque a veces no se contesta el teléfono. Le digo porque a mí y a veces no contestan el teléfono, entonces ¿qué se hace en este caso? Lo mejor es contestar y decir no tengo pisto. Sí. O en 2 meses. Es que lo que sucede es que ni siquiera el deudor está obligado a contestar esas llamadas, porque, vamos a ver, ¿de dónde nace todo esto? La necesidad de la cobranza. Esto fue un boom en los años 90 como un servicio para el sector financiero, pero existen todos los mecanismos legales a disposición para que puedan hacer que esta persona pague. Entendamos eso. Pero, claro, hoy en día las empresas de cobranza han construido hasta imperios, han comprado edificios de este servicio. Y el servicio existe porque los bancos también necesitan sanear su cartera de deuda. Pero vamos a ver, no hay ninguna ley que obligue al deudor a contestar él, porque ya existen los mecanismos legales para hacerle cumplir. Supongamos que no lo pueden hacer cumplir con el pago de la deuda porque el sueldo no le da para ser embargado o no tiene absolutamente nada que le pueda ser embargado. El problema es del sistema, porque en primera instancia, ¿cómo se les ocurrió otorgar un crédito en esas circunstancias? Comencemos por ahí. O sea, realmente es lo que quieren. Sí, es en los vacíos del sistema en donde nacen este tipo de servicios, precisamente, porque es la única manera que a veces tienen para hacer que la gente pague la deuda. Pero esos vacíos no son tanto hoy en día. No, ya no. En la década del 90 era diferente. Cuando tú recibías una carta firmada y sellada por un abogado, en la tarde del mismo día estaba en la oficina queriendo negociar. Ahora no, tú recibís una nota de cobro, una más, recibís otra, una más, las vas coleccionando, sino que la rompes de inmediato. Seguimos con lo que sí pueden hacer estas casas. El gestor debe de identificarse plenamente con su información verídica. Las comunicaciones escritas deben de ser respetuosas, informativas y concretas. Las notas de cobro que incluyan los saldos en mora deben entregarse personalmente al deudor. Nunca dejárselo con terceros de ningún tipo. Abajo de la puerta. No. Tampoco. Porque puede entrar un menor de edad y verlo. No necesariamente un hijo tiene que saber que su padre o su madre tiene una deuda. No es así esto. Las conversaciones telefónicas con el deudor dentro del límite del respeto y la cordialidad tienen algo bien claro. Cuando alguien mayor siente que le está hablando un joven, empieza a tutearlo, es por naturaleza.
que mira que no me llames aquí. Mire, ¿saben lo que le dicen ellos? Mire, yo a usted ni lo conozco para que me esté tratando de vos. Por favor, respetémonos. Usted que no... No, ¿a cuenta de qué? Si aquí no estamos viendo quién es más fuerte. Lo que pasa es que el gestor identifica al deudor hasta dónde puede gestionarle y cómo le puede gestionar. ¿Cómo presionarlo? Si sabe que el deudor en la primera llamada y a los 2 minutos lo tiene doblado, ya le comió la moral y le va a decir hasta lo que no debe de decir con tal que le pague. Pero si le sale un tipo que sabe algo de finanzas, que se apoya en alguna empresa que vela por estos intereses y le responde de una manera diferente, ya usted desarma al gestor. Mire, háblele a don Jorge, ahorita le ve el número. Eso. A continuación, en la siguiente lámina... Solo tengo una consulta con eso. Dime. Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer un despacho que hacía estos cobros, y lo que ellos hacían era que ponían un carro enfrente donde trabajaban las personas y decía, fulano de tal pasa a pagar su deuda que es de tanto. Mentira, Sí, y lo ponían mentira. así. Y me Eso consta. que dice Henry, yo lo vi puesto a la ¿Esto es en salida de serio? un kinder cuando mis hijas estaban pequeñas, ya con un cartel diciéndole a fulano de tal que pasara a pagar. En un kinder. Es acoso. Y ese mismo funciona Hasta porque se a movió veces se Isaac. da, Esto es en a serio. veces se da en las colonias privadas. Eso es permitido también de las agencias estas de seguridad cuando las casas quizás se han atrasado en pagar, porque yo hago la pregunta pues para salir de la ignorancia, que las mismas agencias de seguridad ponen casa debe tanto del mes o debe no sé qué. Mira, Eso lo que pasa es que ahí también- hay que ver varias alternativas, si hay régimen de condóminos o no lo hay, Ajá. si simplemente es una colonia que está cerrada, amurallada, y ahí la agencia de cobro, la agencia de seguridad va a hacer lo que tenga que hacer con tal que le paguen. Porque lo que te dicen es, placa fulano de tal, casa número, bájese y abre el portón. Porque no ha pagado. Pero tal vez ese tipo de cobros cobro. es bastante Aparte de lo- bastante Pero aparte. ahí también podemos ver parte de nuestra cultura, o sea, realmente a Eso la es hora, cierto, o sea, eso es cierto. eso es realmente cuando tú llegas, por ejemplo, visita un lugar y afuera dice casa número 31, 32, la que sea, 7, no ha pagado, 7 y 8, Bájese a abrir el bájese portón. a abrir el portón. Entonces ahí podemos ver también parte de nuestra cultura a la hora de realizar este tipo de acciones. Es que realmente esto se ha perdido el control y como mi esposa lo va a explicar a continuación, debería de existir una legislación que esté normada para todas estas tipos de empresas que hacen recuperación. Jorge, y también tenemos que mencionar que, bueno, algo que siempre decimos todos los jueves, que esto no significa, no le estamos diciendo a usted, mire, no pague, mire, no sea irresponsable, no, todo lo contrario, no se aproveche tampoco de los servicios que uno tiene, pues, porque es importante mencionar eso. De lo que tú estás diciendo, las alternativas que a continuación Sí, explica. no estamos en ningún momento fomentando la cultura del Del no no pago. pago. Porque el que es ¿El salvadoreño? responsable conoce sus deudas y las va a pagar o va a luchar por su caso. Claro. Se va a asesorar y va a buscar las mejores alternativas posibles. Esto nada más lo que nosotros tratamos de hacer es educar a través de un medio masivo de comunicación para que la gente conozca sus derechos, hasta dónde no se pueden pasar y hasta dónde sí es Eso atribución. está terrible. Esa es una medida de cobranza injuriante. Y es bien feo, hasta uno siente pena salir y ver el Da nombre de pena alguien ajena, conocido. Da Claro. pena ajena. Y vamos también con los casos, por ejemplo, de las personas que pueden hasta perder su trabajo por tanta llamada de cobro que se le realiza. Porque de repente le llaman y al no poder hablar con la persona que buscan, piden con el jefe y al jefe le informan absolutamente de todo lo que está sucediendo. ¿Estás oyendo, Paola? Entonces, definitivamente que no puede, eso es transgredir los límites de una cobranza ética. Está demostrado en otros países que una buena ética de cobranza produce beneficios para ambas partes. Por ejemplo, en México, el Infonavit, que es como el equivalente del Fondo Social para la Vivienda en nuestro país, es la institución financiera que reporta los más bajos porcentajes de cartera morosa y tienen un código completo de ética de la cobranza. Está comprobado que el ciudadano va a responder mucho mejor
a mejores prácticas de cobro. cobranza, definitivamente, en lugar de usar, o sea, hemos estado como en negativo los últimos 20 años en este país. O sea, ¿por qué no tratamos hoy en positivo? Hagamos uso de buenas maneras de cobranza y entonces veamos el resultado. Las alternativas que el ciudadano tiene contra el cobro injuriante son las siguientes, según la lámina, si la podemos ver. En un primer momento, la persona puede abocarse a la institución donde tiene su deuda con una carta en donde explique, mire, me están acosando de tal empresa o tal despacho contratado por ustedes para la cobranza en estas circunstancias, relato los hechos y propongo la evidencia que tengo, la doy, le digo, y luego pido a esta empresa o a esta institución, le digo, mire, yo voy a estar disponible una vez en el 15 y una vez en el 30 para recibir la llamada del despacho que me está cobrando y la puedo recibir en tal hora y en tal número, no más, para poder evitar ese tipo de cuestiones. Ese es un primer intento, es decir, en la ley todo lo que no está prohibido está permitido. Usted puede perfectamente pedirlo en una carta formal y todo. Si ya no le hacen caso, tampoco, entonces tenemos que a través de la Defensoría del Consumidor podemos colocar un aviso de infracción. Así se llama. Existe lo que se llama la ley de protección al consumidor en nuestro país. Y si usted cree que le están violando uno de los derechos que le otorga esa ley a través de las prácticas abusivas que están reguladas, usted lo que tiene que hacer es ir a la Defensoría y poner un aviso de infracción. Podemos leer el artículo. En el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor queda prohibido a todo proveedor, en el literal F, realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción físicas o morales para tales efectos. Nosotros tenemos las herramientas. El jueves pasado también explicábamos que podemos caer en un momento determinado en un delito de tipo penal como el allanamiento de morada. La población en general debe de acuerparse en estos momentos en este tipo de cobros porque no tenemos otra alternativa. O nos ayudamos los vecinos para que estas prácticas ilegales de cobro vayan desapareciendo poco a poco, o simplemente vamos a continuar de una manera ultrajante en el cobro de hoy en día. Yo les voy a demostrar algo, y gracias a la persona que me autorizó el día de ayer, un cobro que están haciendo. En la siguiente lámina lo vamos a tratar de explicar a qué me refiero. En la siguiente, luego regresamos a este. Ok. Este es un estado de cuenta que le mandan a una cliente quien obtuvo un crédito de $1,500 en febrero del 2015. Esta persona, cuando obtuvo el crédito, trabajaba en este lugar y tenía un trabajo fijo. Ella, como se puede demostrar, ha pagado 26 cuotas de las 72 para que le fue otorgado el crédito. Quiere decir que pasó 2 años ininterrumpidamente cancelando su deuda, ¿cierto? Desgraciadamente ella perdió este empleo, tiene todo lo del 2017 sin estar trabajando y ya no puede pagar la cuota, que si mi memoria no me falla y dice que son $40.17. Ella tiene una fiadora que es su hermana, que es ama de casa. El marido la mantiene y no tiene necesidad de trabajar. Pero este titular se quedó sin trabajo. La están acosando, aquí dice un nombre, un gestor de cobro, dice licenciado Ovidio Hueso, me parece que dice ahí. Esto es lo que lo dice, yo no lo estoy inventando, ahí está. ¿Sí? Aquí dice gestor de cobro. Santa Ana. Eso es de Santa Ana, ya vamos a ver de qué estamos hablando. El señor le ha estado haciendo la gestión de cobro, pero aquí estamos claramente que ella tuvo la iniciativa de cancelar durante más de 2 años, ahorita no tiene empleo y no puede pagar. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de cobro injuriante? En la lámina siguiente vamos a encontrarnos con un tipo de cobro. Mi paciencia se está acabando, he tratado de ayudarle desde un principio y usted no contesta ni llamadas ni mensajes. Voy a proceder judicialmente en contra suya y de su fiador. Inmediatamente, buenos días, espero su pago esta semana de acuerdo al plan de pago que se le dio. Me confirma su pago, por favor, gracias. Atentamente, licenciado Hueso, jurídico de este banco. Esto está sucediendo en Santa Ana. Cuando dice aquí, voy a proceder judicialmente en contra suya y de su fiador,
¿Qué está diciendo intrínsecamente? Una amenaza. Que él es abogado, ¿o no? Está amenazando. Él va a proceder, dice él. Él va a proceder porque su paciencia se ha agotado. ¿De acuerdo? Exacto. Viene la persona... Don George intenso, me gusta. me contacta el día Ajá. de ayer y me dice, Me contagia mire, a mí. tengo esto, ¿ok? Cuando en la diapositiva pasada yo veo que dice fulano de tal y que se pone licenciado, mucha gente, gestores, yo no sé por qué se sienten de menos si no se traban el licenciado, hombre. Ajá. Si ahora no es maravilla ser licenciado, es una oportunidad que ha tenido uno de estudiar un poquito más que otro. Así es. ¿Cómo se llama? Licenciado fulano de tal. Ah, su primer nombre es licenciado. Y se enojan, no sé por qué. Bueno, entonces vine yo y dije, bueno, este es abogado. No se trata de título. Me fui a la Corte Suprema de Justicia a investigar que si este tipo es abogado. A menos que lo estén juramentando hoy o lo hayan juramentado ayer. Pero en la lista este tipo no es abogado. Y no es que lo miremos de menos. No, él tiene el derecho también de darle de comer a sus hijos. Pero ¿por qué está amenazando así? Se está adjudicando una que no puede calidad Que no tiene. profesional que él no tiene. Así Se es. está haciendo pasar como un... esto es lo importante. La práctica injuriante aquí es que está utilizando el hacerse pasar por un profesional del derecho que representa directamente a la institución y que puede tomar ese tipo de decisiones cuando sabemos perfectamente que no es así. ¿Y saben qué es lo grave? Ajá. ¿Qué va a embargar si sabe que no tiene trabajo? Sabe que la hermana no trabaja. Entonces, ¿por qué la está amenazando que la va a embargar? ¿El qué? ¿El qué le va a embargar? Y en el caso de la deudora, bajo estas condiciones, ¿qué procede? ¿Qué tiene La que deudora hacer? lo que le está pidiendo es tiempo para pagar, que no tiene trabajo. Pero digamos, Claro. legalmente, ¿tiene ella alguna herramienta para congelar la cuenta? O sea, ¿qué tiene que hacer ella ahí? Toda la negociación, Henry, con las diferentes instituciones que brindan crédito están abiertas para que tú puedas llegar y explique Negociar. cuál es tu problema. Jorge. Dime. Y en este caso, digamos, vaya, también el público se puede poner a pensar, pues sí, no tengo trabajo, los intereses me van creciendo, Sí. se me hace más grande la Sí, señor. deuda, Sí. y no voy a salir. Si volvemos a la lámina anterior, por favor, quiero explicarles algo en lo que tú estás diciendo. Si esta institución financiera es capaz de decir que el saldo es 1.174.66, voy a ponerlo yo acá que lo miro mejor. Después dice, interés 98.09, mora 0.36 centavos y dice, aditivos 2.72, ya como que es motor, ¿verdad? Un aditivo, ¿verdad? No sé qué querrán decir. Y de remate tiene un recargo de 5 centavos. Si esta institución, con este software que ellos tienen, son capaces de cargarle todo este tipo de componentes, ¿por qué no pueden en un momento determinado llegar a un arreglo que aunque la mora vaya incrementándose por los intereses, el mismo sistema puede readecuarle en un momento determinado al llegar a un tipo de arreglo? Si yo tengo en intereses $900 por decir algo, y yo demuestro que he estado sin trabajo, que quiero arreglar y todo, Y que ha estado pagando 2 años. bueno, si les ha demostrado, no es culpa de ella que se haya quedado sin trabajo. Sobre todo cuando la herramienta de la negociación está a favor del deudor, del cliente, porque es una persona que no tiene empleo y que además, por no tener empleo y si no tiene otras cosas con que responder, no es embargable. A la institución financiera no le interesa embargar a un inembargable porque no va a sacar Es absolutamente que no nada. puede embargarlo, simplemente lo podrá demandar, pero no lo podrá embargar. Ahora, está sucediendo otra situación, los pescadores artesanales de la bahía de Jiquilisco. Ayer me hablaba uno, ayer estuvo un día bastante de este tipo de cobro, que hay una caja de crédito que está cerca de ahí, él tiene una cuota de $49 y que tiene 3 meses de no poder pagarlo. Sacó el crédito en diciembre, un pescador artesanal con mujer y con hijos. ¿Sí? Es su realidad, para cualquiera de nosotros probablemente $49 no es una cuota muy alta. Él tiene 3 meses de no poder pagarlo. Le están haciendo un cobro injuriante, amenazándole que le van a embargar lo que no le pueden embargar. Le pregunto, ¿tiene lancha? No. ¿Tiene motor? No. Y aunque los tuviera, no se lo pueden embargar, si es su medio de vida que tiene. Pero me contaba que aún su buen amigo, a don Manuel, llegó esta misma caja de crédito con un pick-up y le subió una moto y se la llevó. Punto. Le pregunto yo a don Manuel, ¿le enseñaron el mandamiento de embargo?
vaya a esa caja de crédito a que le den la referencia de ese juicio. Con ese número de juicio nos podemos hacer presentes en el tribunal. Vamos a ver si existe o no esa demanda. No es posible que a la brava estemos quitando una moto. ¿Cómo le van a hacer el traspaso? O le van a falsificar la firma, Claro. o le van a terminar de doblar el brazo al señor, lo van a llevar y van a hacer que firme. ¿Ustedes creen que eso es procedente? Sí, no. Ese es un cobro que no puede ser. Definitivamente que no puede ser, ni podemos seguir dejándonos. Como logros nosotros queremos darles unas recomendaciones. Primero, asesórense en cada caso particular cómo lidiar con los gestores de cobro. En nuestras oficinas con mucho gusto les podemos ayudar. Guarden y recopilen todas las pruebas de cobro que tienen, documentense, no voten nada, ningún tipo de cobro de ahora en adelante, guárdenlo. Cuando presenten esas cartas a sus acreedores para tratar de detener el acoso de cobro de los contratados por estos, usted va documentando que ya informó con fecha de recibido, con sellito y con firma. Contrario a esto, si la gestión de cobro es ética, hombre, escuche esas alternativas que le dan y asesórese siempre al respecto. Y nunca acceda a realizar un pago que le están exigiendo de forma verbal sin que se lo den por escrito, en papel membretado, firmado y sellado por alguien autorizado. No es una casa de cobro la que le va a hacer esto. La casa de cobro, si tiene una buena relación con la institución financiera, lo va a llevar a que la gerente o como se llame, lo firme. Si ustedes pagan con una amenaza verbal, lo más seguro que su dinero se lo están aplicando a intereses de intereses y usted está perdiendo ese monto que con mucho esfuerzo lo está entregando. Y no solamente eso, sucede dentro de las casas, agencias de cobro, que un individuo gestor de cobro puede tener asignado 300, 400 o hasta 500 casos de mora. Entonces, nadie le garantiza que ese pago que usted le realice a ese ejecutivo sea correctamente aplicado y lleve el seguimiento que le corresponde por un arreglo de pago que realizó con usted, porque a la vuelta de un mes o de 2 meses, su caso está asignado a otro agente o gestor de cobro dentro de la misma empresa y no le va a dar el seguimiento que corresponde. Y como decimos, puede ser que esos pagos se los estén aplicando a intereses de intereses y no está abonándole a capital en ningún momento. Hay casas de órdenes irrevocables de descuento. Ahorita tenemos un caso de un cliente que fue refinanciado, le descontaron la OID del crédito anterior de julio y no aparece aplicada. Hoy lo están molestando que hoy en agosto, que le acaban de dar la resolución de su aprobación con fecha 22 de agosto, quieren que pague la primera cuota de agosto ya hoy el 30. Jorge, ¿qué pasa con, bueno, estamos hablando de estas, en este caso de las cajas de crédito. En caso de los bancos. O artículos también. Bancos. ¿Bancos? Bancos grandote, todo. ¿Qué? ¿Es lo mismo? No, mire, Porque le voy a explicar algo. La gente de cobranza no utiliza. Quiero la gente hacer de la estos bancos diferencia. no utiliza. Quiero hacer la diferencia en varios aspectos. Uno, no es lo mismo un comportamiento del interior del país que aquí en San Salvador. Total. Cuando están representando a uno de los bancos grandes de El Salvador, pueden tener, y vive usted en San Salvador, Santa Tecla, pueden tener un tanto más de mesura, ¿sí? Pero siempre hay un cobro injuriante. Siempre lo hay. De la manera que usted atienda la primera llamada, el gestor lo va a calcular a usted qué puede hacer con usted y qué no. Este tipo de práctica se da más en el interior del país, donde haya nadie por uno. A esas cajas de crédito del interior o este tipo de bancos que están proliferándose y que tienen un montón de sucursales en aquellos lados y que ya tienen aquí en San Salvador o Santa Tecla, quiere decir que les está yendo muy bien. Es este tipo de cobro. ¿Me entiende? El cobro que le están haciendo a don Jorge en la bahía de Jiquilisco, que le hicieron a don Manuel, a esta señora, son unos casos que yo lo puedo documentar porque me están hablando y me están explicando cómo está la situación. Aquí no cabe de que don Jorge es sinvergüenza o que doña Ada es sinvergüenza, no, es la realidad por la que estamos atravesando en nuestro país y tenemos que ser conscientes. Jorge, Nosotros por eso estamos en este programa y le agradecemos muchísimo porque sé que hay personas que después de escucharnos
viven un poquito mejor el día, digieren un poquito mejor ese tipo de Respiran. deudas que Sí, no, tienen. y Jorge, y nosotros les queremos agradecer en serio porque gracias a sus consejos hay muchas personas que se han logrado ordenar en varias de estas cosas, siempre actuando dentro de lo legal, como lo decimos. Correcto. No es esa práctica de no pagar, no, Así es que es. no le cobren indebidamente, que no lo estén acosando y que obviamente su viva en familia paz esté más también. tranquilo, que viva en paz, porque viviendo en paz uno, la verdad, logra salir de las deudas ahí como ya lo decían ustedes. Pues bueno, yo creo que la mayor recomendación, número uno, si puede pagar, pague, ¿verdad? Pague, Y si no usted- se va a comprar los zapatos, sino que vaya Sí, a De pagar. acuerdo a su capacidad económica, Sí. insisto, de acuerdo a su capacidad económica. Si antes ganaba 1000 y hoy gana 300, pues hombre, usted gana 300. Tiene que comer, tiene que vestirse, ¿Se dan tiene cuenta hijos. por qué son los gurús de las finanzas aquí, hombre? Hombre, Ana María, Jorge, muchísimas gracias. Y pues bueno, si usted los quiere contactar allá en Logros, lo puede hacer el teléfono 2264-4939. Al número de WhatsApp les puede escribir 7081-3613 o también los localiza en asesoría@unlogroalavez.com. Muchísimas gracias. Henry, Los también esposos, gurús. Recordarles que a través, si usted dice, se quedó en eso y quiere retroceder, oí, venía a ver a la vecina, lo que dijo don Jorge, que Ana María, venga, se va a la fanpage de Hola El Salvador, va a encontrar este segmento, esta sección, y ahí va a encontrar la Todo lo que sección hemos SOS con tus deudas. Ya me enchivolé en eso. Pero bueno, ahí está, para que usted también pueda retroalimentarse nuevamente cada semana y si es posible cada día para que no gaste más de lo que tiene. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un Gracias a placer, ustedes. un placer. Perfecto. Bueno, y luego de esta bonita sección que uno ya se siente mejor después de esos consejos,